Antes de que empiece a correr mi tiempo, senador presidente, sí le pediría un poco de tiempo, en razón de que son 6 reservas que quiero presentar en una sola exhibición. Es el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de igual manera el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las disposiciones transitorias fracción tercera, el artículo 82 y 81 del Código Fiscal de la Federación. Proceda, señor senador. Con su permiso, senador presidente, don Roberto Gil Suárez, senador por el Estado Libre y Soberano de Chiapas. Artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que aprobó nuestra colegisladora, la Cámara de Diputados, establece un límite a la deducción en automóviles de 175,000 pesos. No obstante, resulta necesario impulsar una deducibilidad de hasta 300,000 pesos respecto de la inversión en automóviles, ya que este monto corresponde a la actualización de la cantidad original de esta deducción, que en 2007 se redujo a 175,000 pesos y que en 2013 nuevamente fue disminuida para llegar hasta su mínimo histórico de 130,000 pesos. Se trata de un beneficio, escúchenlo bien, señores y señoras senadoras, se trata de un beneficio para la formalidad de este país, porque representa un incentivo para las empresas y para las personas con actividad profesional independiente. Asimismo, es un beneficio que genera mayor consumo y adquisición de los automóviles fabricados en México. La propuesta de la Cámara de Diputados es que se aumente de 130,000 a 175,000 pesos, lo que implica regresar al monto de deducibilidad vigente hace 2 años, pero ello resulta insuficiente y además no resulta positivo para la industria automotriz del país, ni tampoco suficiente para las empresas o las personas que adquieran automóviles en el próximo año, en 2016. Por esas consideraciones, estoy presentando esta reserva al monto máximo de deducibilidad a las inversiones en automóviles, a fin de que esta cantidad retorne al nivel en el que se encontraba antes del 2007, y propongo esta reforma al artículo 36, fracción segunda, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que quede en los siguientes términos: las inversiones en automóviles solo serán deducibles hasta por un monto de 300,000 pesos. Con respecto al artículo 151 también de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las deducciones personales que ahí se consignan y que esencialmente permiten disminuir del pago del impuesto sobre la renta los gastos médicos y funerarios, los intereses hipotecarios, el transporte escolar, las aportaciones complementarias para el retiro, las primas de seguro de gastos médicos y ciertos donativos, no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 salarios mínimos elevados al año y el 10% del total de los ingresos del contribuyente. Es decir, que tratándose de deducciones personales, solo se podrán deducir hasta poco más de 125,000 pesos, que es a lo que aproximadamente equivalen 5 salarios mínimos anuales o el 10% de los ingresos totales del contribuyente, lo que resulte menor. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados aumenta parcialmente este límite al pasar de 4 salarios mínimos elevados al año a 5 salarios, dejando intocado el límite de 10% del ingreso anual del contribuyente. Por su parte, las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudio Legislativo Segunda de esta Cámara de Senadores acordaron aumentar el porcentaje señalado
del 10 al 15%. Esta propuesta es correcta, pero insuficiente. Si bien a primera vista el aumento de 4 a 5 salarios mínimos elevados al año podría parecer un beneficio para los ciudadanos mexicanos, lo cierto es que esta modificación aprobada por la Cámara Baja no solo no disminuye el efecto regresivo que ya de por sí trae implícito este artículo, sino que peor aún lo aumenta, y a continuación voy a explicar por qué. De acuerdo con la doctrina fiscal, las deducciones personales se establecen en la ley con objeto de beneficiar a la clase media, que es la inmensa mayoría en México. Esto porque las clases altas proporcionalmente no suelen destinar cantidades importantes para cubrir los gastos personales que la ley permite deducir, y las clases más bajas no erogan este tipo de gastos ni tampoco suelen presentar declaración anual. En cualquier caso, la intención es que este tipo de medidas fiscales beneficien a las clases medias de manera proporcional y equitativa a sus ingresos. Ahora bien, a diferencia de una contribución progresiva, se dice que un impuesto es regresivo cuando grava más a los que menos tienen y menos a los que más tienen. Si se analiza el efecto del último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se advertirá con nitidez que es regresivo, pues tiene un efecto impositivo mayor respecto de los que tienen menos ingresos y, por el contrario, permite una deducción mayor, es decir, pagar menos impuestos respecto de los que ganan más. Me permito citar aquí un ejemplo clarísimo que me dio un ciudadano bien informado. Una persona que gana 200,000 pesos al año, esto es unos 16,000 pesos mensuales. Con el nuevo artículo 151 va a seguir deduciendo únicamente 20,000 pesos al año. En cambio, alguien de altos ingresos que gane unos 150,000 pesos al mes, ahora va a poder deducir hasta 125,000 pesos al año por concepto de sus deducciones personales autorizadas. Esto suele suceder porque quien tiene un ingreso anual alto, en realidad no alcanza a estar topado por el 10% de sus ingresos o por el 15%, de acuerdo con las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado, sino que solo le afecta el límite del salario mínimo anualizado, que la minuta que aquí se comenta propone aumentar de 4 a 5 salarios mínimos. Otro ejemplo, una persona asalariada que gana 30,000 pesos mensuales, que su trabajo no le permite ir a dejar a sus hijos a la escuela y se esfuerza por pagar el transporte escolar, que cubre un seguro de gastos médicos para su familia y que mes con mes paga una hipoteca, aún con la modificación al artículo 151, solo va a poder deducir 36,000 pesos al año, es decir, lo mismo que durante 2015, aunque gaste mucho más que eso en medicinas, transporte escolar, intereses hipotecarios y seguros. En cambio, una persona con un sueldo de 120,000 pesos y que durante 2015 pudo deducir más o menos 100,000 pesos al año, equivalentes a 4 salarios mínimos elevados al año, con la modificación que propone la Cámara de Diputados, ahora va a poder deducir más de 125,000 pesos, esto es, al menos 25,000 pesos más que en 2015. La propuesta entonces es que si se aumenta el límite de las deducciones personales permitidas en términos del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que ello no se haga aumentando el tope de 4 a 5 salarios mínimos anuales, sino el porcentaje de 15 a 20%, con lo cual se beneficiará directamente a los que tienen ingresos menores. En ese sentido, la propuesta de las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos segunda del Senado de aumentar el porcentaje referido del 10 al 15% es correcta, pero todavía es insuficiente. Por esas consideraciones estoy presentando esta reserva
al incremento al límite máximo de deducibilidad de las deducciones personales, a fin de que aumente el porcentaje al 20% y no las veces de salario mínimo anualizado, y propongo una reforma al último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Eso es en cuanto a la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, señor presidente, en el artículo 2, que tiene que ver precisamente con las bebidas saborizadas, que tengan hasta 5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros. Este dictamen no considera que las cuotas aplicadas a las bebidas saborizadas tengan como objetivo inhibir el consumo de estos productos, a fin de prevenir y combatir problemas severos de salud pública en el país, como la obesidad y la diabetes, que en el caso específico de mi estado, Yucatán es el estado que tiene primer lugar en casos de obesidad infantil, en casos de sobrepeso y por supuesto también en casos de diabetes en toda la República Mexicana. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo de bebidas azucaradas es la principal causa de numerosas enfermedades como la caries, sobrepeso, obesidad. Según el organismo, la obesidad forma parte del alza de las enfermedades no transmisibles que representan los nuevos retos sanitarios a nivel mundial. En 2014, 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y de ellas 13% eran obesas. Esto equivale a más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años con sobrepeso y a más de 600 millones con obesidad en el mundo. Entre la población infantil, los datos son todavía más alarmantes. Según el mismo organismo, en 2013, más de 42 millones de niños menores de 5 años en el mundo tenían sobrepeso. Se estima que los niños obesos y con sobrepeso corren el riesgo de seguir siendo obesos en la edad adulta y por ello tienen más probabilidades de padecer diabetes y enfermedades cardiovasculares. Además, las investigaciones del organismo internacional ponen en evidencia que los niños con los niveles más altos de consumo de bebidas azucaradas tienen más probabilidades de padecer sobrepeso y obesidad que aquellos con un bajo nivel de consumo de este tipo de bebidas. En México, la dimensión de estos padecimientos se pueden deducir a partir de los datos ofrecidos por la propia Secretaría de Salud Federal. En 2012, la institución ubicó en 26 millones a la población adulta que presentaba sobrepeso y en 22 millones a los que presentaban obesidad. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud recuerda que varios países, entre ellos el nuestro, han acordado como objetivo sanitario mundial garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Por tanto, recomienda firmemente, entre varias opciones normativas, la regulación de la comercialización de los alimentos y las bebidas no alcohólicas con un alto contenido de azúcares libres, así como la aplicación de políticas fiscales dirigidas a los alimentos con un alto contenido en azúcares libres. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero de 2014, fecha en que entró en vigor la aplicación del IEPS refresquero, a agosto de 2015, la medida generó ingresos por alrededor de 31,000 millones de pesos con este impuesto. Solamente mi estado, Yucatán, el presupuesto anual de mi estado son aproximadamente 28,000 millones de pesos, mucho más que el presupuesto de mi estado, Yucatán. En esta tesitura propongo incrementar el impuesto a 2 pesos por litro, retomando el espíritu original discutido hace 2 años cuando se puso en marcha esta medida. Por lo anterior, estamos proponiendo modificar el artículo 2 del proyecto de decreto por el que se reforma la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Y ya para concluir, senador presidente,
en el tema del precio de la gasolina, del IEPS también. El dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley del impuesto especial sobre producción y servicios prevé adicionar el valor máximo y mínimo de la banda de gasolina y diésel. Sin embargo, a pesar de fijar los parámetros de la banda, nada garantiza que el precio de estos combustibles no vaya a subir. Por tanto, propongo una reforma para mantener controlado el precio de la gasolina al consumidor final. El dictamen no considera que la política de deslizamiento de los precios de los petrolíferos, entre ellos la gasolina, incide negativamente en el poder de compra de los ciudadanos, devastando el poder adquisitivo de los salarios de los ciudadanos mexicanos, tomando en consideración que México se encuentra entre los primeros 5 países productores de petróleo, así como el compromiso que el titular del Ejecutivo asumió para disminuir el precio de la gasolina, compromiso que en el año 2015 no se cumplió. Además, hay que notar